Agustín, muchísimas gracias por haber aceptado participar en este ciclo de conferencias y te escuchamos. Muy bien, Esteban, pues primero también dar las gracias a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y a la Sociedad Española de Virología por haberme invitado a esta charla. Bueno, había contado los 3 puntos de mi charla. Voy a poner el cronómetro, así no me... Y os contaba las portadas, por lo que no se habían visto, estas eran las portadas de aquella fecha en Estados Unidos, ¿no? Y el problema, como decía, era el gran problema de salud pública que constituía la polio. ¿Por qué estaba a estas fechas, el día 13, con esos periódicos? Porque el día 12, un día antes, se conocían los resultados de los ensayos clínicos con la vacuna inactivada de polio. Y ese mismo día, tras 2 horas y media de evaluación, el gobierno de Estados Unidos da la licencia para comercializar la vacuna. Una muestra del éxito de esta vacuna es que el último caso de virus salvaje en Estados Unidos fue 24 años después. O sea que la vacuna realmente erradicó de Estados Unidos y prácticamente todo el mundo esta vacuna. Éxitos similares se han hecho con otras vacunas, sarampión, rubeola, etc. Esto es porque esperemos que algo parecido pase con las vacunas COVID. Empezamos con qué hacemos la agencia. Hay un laboratorio que desarrolla una vacuna y el laboratorio lo que quiere hacer es que esa vacuna acabe en la farmacia. Y nosotros estamos en medio, estamos la agencia española y la agencia europea, la European Medicines Agency, EMA, que vamos a evaluar toda la información que nos da la compañía y vamos a evaluarla en función de beneficio-riesgo. ¿Qué beneficios para el vacunado en términos de protección para la enfermedad y qué riesgo en términos de reacciones adversas? Nosotros no miramos nada de coste económico ni dinero. Como voy a contar en las siguientes diapositivas, esta es una travesía entre las compañías y las agencias que se hace con una interacción continua. Todas las vacunas empiezan en un laboratorio de investigación donde se identifica un antígeno potencial protector. ¿Y qué van haciendo entonces las compañías farmacéuticas y la agencia reguladora? El primer punto es, la compañía produce un lote piloto para empezar a trabajar y empieza a hacer experimentación preclínica en animales. La compañía ya interacciona con la agencia, tenemos que ir a la planta de fabricación y comprobar que cumple unas normas adecuadas para fabricar medicamentos. Es lo que se llama normas de correcta fabricación. Por poner un ejemplo, si el medicamento va a ser estéril, la agencia comprobamos que tiene toda una serie de normativa de zonas estériles para fabricar medicamentos estériles. Si esta etapa inicial preclínica funciona, se pasa a la experimentación en humanos y se empiezan a hacer lotes industriales, ya lotes de cientos o de cientos de miles o más. Ahí las agencias interactuamos haciendo guías, ahora pondré ejemplos, y asesorando a las compañías. Las compañías, hay una interacción, nos vienen a preguntar, esto debo hacerlo así, de esta forma, ahora pondré ejemplos, ¿no? Si esto sale, la compañía prepara lo que se llama el expediente de registro, toda la documentación que nos demuestra que es capaz de fabricar lotes, que ha hecho experimentos en preclínica y en humanos, y que eso merece que la vacuna se evalúe y se autorice, que es lo que hacemos nosotros, las agencias. Si este paso... no sé qué pasa. Si este paso se hace con éxito, la compañía pone la vacuna en el mercado, pero ahí no acaba nuestra actividad. Por un lado, hacemos controles de los lotes que fabrica la vacuna y la actividad de farmacovigilancia sigue en pie para ver que cualquier reacción adversa que ocurre post-autorización. Ya hablaré después más tarde, pero salud pública está fuera de todo esto. Salud pública, lo comentaré, valora coste-efectividad, nosotros beneficio-riesgo. Vamos a poner algún ejemplo de todo esto. Voy a ir parándome en algunos de los ejemplos. Ensayos clínicos. ¿Qué hacemos nosotros? Autorizamos los ensayos clínicos. Por ir a hablar de COVID, el ensayo que habéis visto recientemente en la prensa, con una vacuna de adenovirus de COVID, lo hemos autorizado nosotros. Nos ha mandado una información, hemos creído que está completa y hemos autorizado el ensayo. También hemos interaccionado durante todo este tiempo. Sabéis que hay una empresa del grupo Cendal en Porriño que va a fabricar una vacuna, la de Novavax, y el laboratorio Rovi en Madrid que va a hacer el llenado de una vacuna mRNA de Moderna. Hemos estado en contacto con las empresas nacionales para facilitar toda esta tramitación. Guías y asesoramiento. Una pregunta de las más habituales, esto han venido a la EMA a preguntar las compañías, es la compañía X dispondrá, estas son cifras inventadas, de 7.000 sujetos vacunados con 2 dosis de la vacuna COVID que están desarrollando,
de los cuales 3.000 se habrán seguido durante al menos un mes tras la última dosis. ¿Es suficiente para autorizar la vacuna? Nosotros valoramos esta información, valoramos qué se sabe de ese tipo de vacunas y le damos una respuesta, y lo que hacemos es, para plataformas o formas de vacunas similares, utilizamos el mismo criterio, armonizamos los criterios entre todos los fabricantes de vacunas. Guías, si entráis en la página web de la EMA y entráis en la parte de guías científicas, hay de varios tipos de calidad, de fabricación, etcétera, y hay una de vacunas donde hay varias guías. Las guías valen a las compañías para saber qué le vamos a pedir y nosotros para evaluar lo que la compañía nos presenta. Después comentaré una de las que utilizamos mucho, es la guía de la evaluación clínica de vacunas. Expediente de registro. El expediente de registro se presenta lo que llamamos en 5 módulos. Perdón, que está bajo la mascarilla ya. Uno está tan habituado, del 1 al 5, y se presenta en lo que se llama el documento técnico común. Es un tipo de formato que inicialmente estaba en Europa, Estados Unidos y Japón, y ahora se ha extendido por todo el mundo. La idea, estamos en un mundo con compañías globales, la misma documentación que tiene la compañía para probar una vacuna la presenta en Estados Unidos, en Europa y en otros países. Hay 5 módulos y ahora os voy a contar. El único que es específico de cada región es el 1, los módulos 2, 3, 4 y 5 es el mismo en estas zonas geográficas y en otras. El módulo 3 es el que llamamos de calidad. Todo el control del proceso de producción, cómo se fabrican los lotes, el control del principio activo, de todos los intermedios, etcétera. La compañía nos tiene que demostrar que tiene un proceso de producción muy bien controlado, reproducible y que siempre fabrica lotes con las mismas propiedades que los que funcionarán en los ensayos clínicos. Este es el objetivo de este módulo. Módulo 4 de preclínica nos muestra toda la experimentación que han hecho en animales, a nivel de posibilidad de hacer toxicología y de farmacología. En vacunas, farmacología es respuesta inmune. Y en muchos casos, si es posible, una prueba de concepto que llamamos. Si hay un modelo animal que reproduzca la enfermedad humana, le pedimos que haga que vacune con la vacuna experimental, desafíe al animal con el patógeno y ve si hay protección. Estos datos son muy importantes antes de autorizar los primeros ensayos clínicos en humanos. Por último, en mi charla lo centraré en este aspecto, que es el que yo me llevo más en la agencia, el módulo clínica, toda la experimentación humana que demuestra que la vacuna es segura y eficaz. Ahora hablaré de esto, de la ficha técnica. Y los módulos 1 y 2, el módulo 1 recoge la ficha técnica y el prospecto, ahora lo comentaré. La ficha técnica es un prospecto aumentado, más detallado. Y el módulo 2 es el resumen de los módulos 3, 4 y 5. Esta es la documentación que nos presenta y nosotros lo evaluamos. ¿Cómo se evalúa? Hay 3 procedimientos de evaluación, igual esquema. 3 procedimientos, estamos hablando de Europa, por supuesto. Un procedimiento nacional, si una compañía quiere autorizar solo la vacuna en España. Un procedimiento que se llama de reconocimiento mutuo descentralizado, si la compañía quiere ir a 2, 3, 5 estados en Europa. Y un procedimiento centralizado para toda la Unión Europea, que lo realiza la EMA, que tiene la sede en Ámsterdam, y que es obligado para cualquier vacuna obtenida por tecnología del DNA recombinante. La gran mayoría de las vacunas COVID son obtenidas por tecnología del DNA recombinante y va a ser la EMA quien la evalúe y la apruebe. El proceso de evaluación, aquí os cuento de una vacuna a nivel centralizado, empieza un día 1 que se valida el expediente de la compañía. Antes, la compañía ha notificado que quiere ir a registro, que la EMA lo evalúe, y la EMA pide a los países que se postulen como evaluadores, como se llaman raportero o corraporter, 2 papeles. Los países se postulan y la EMA elige 2 países, que va a ser el RAP y el CORRAP, que van a tomar el liderazgo de la evaluación y van a hacer el primer informe de toda la documentación de la compañía, que lo van a presentar al Comité de Medicamentos de Uso Humano, que es quien formalmente tiene la competencia para emitir los informes. Y hay este RAP y CORRAP. Se hace un informe a día 120, que la compañía responde preguntas, se le puede hacer preguntas, es decir, mientras no resuelva este aspecto la vacuna no se apruebe, o puede haber cuestiones que pueden ser más de matiz que se pueden aprobar incluso con la vacuna aprobada. Si a día 180 no ha resuelto todas las cuestiones mayores, la opinión va a ser negativa. Si las ha resuelto, es una opinión positiva. Siempre beneficio-riesgo, ¿de acuerdo? Si es así, quien formalmente emite la autorización es la Comisión Europea. Y fijaros, os hablaba en la primera diapositiva de polio de que la primera vacuna de polio se autorizó,
se puso en el mercado después de 2 horas y media de discusión. Tenemos un proceso muy garantista de 210 días con un montón de documentación, como ahora comentaré, antes de aprobar una vacuna. Cuando se aprueba a la vez una ficha técnica y compromisos posautorización que tiene que cumplir la compañía. ¿Qué es lo que venimos a hacer? El expediente de registro suelen ser más de 20.000 páginas, lo que recibimos de la compañía, y lo que hacemos, resumimos eso en un documento de 20 o 30 páginas, que es la ficha técnica. Si la vacuna la aprueba la EMA, esa ficha técnica es idéntica en todos los países de la Unión Europea. Con las vacunas COVID, por si alguien empieza a tener suspicacias, lo mismo que pongo la ficha técnica española y el prospecto va a ser el de Francia, Alemania, etc. En toda la Unión Europea va a ser el mismo. La ficha técnica, como yo he dicho, es un documento, un prospecto extenso, resume todas las características del producto, se actualiza de forma continua y si alguien tiene curiosidad, cuando salgan las vacunas COVID van a estar disponibles en la aplicación CIMA de la Agencia de Medicamentos. Están de todos los medicamentos. Si alguien tiene curiosidad, os recomiendo que miréis un día lo que hay porque esta es la información útil para el profesional y para los profesionales de salud pública. Va el nombre del medicamento, composición, etcétera, y datos clínicos para quien está indicado, posología, contraindicaciones, etcétera. Resumimos esos 20.000 páginas en este documento para profesionales. Solo por mencionar, estas son algunas de las vacunas aprobadas en los últimos años por la EMA y las que están en amarillo, estas 4, hemos sido España, rapporteur o corrapporteur de esas vacunas. O sea que tenemos una cierta actividad en el campo. Bueno, ¿qué hay en el expediente de clínica? Yo he dicho que los datos de seguridad y eficacia. ¿Qué datos hay? De eficacia hablamos respuesta inmune y eficacia contra la enfermedad. Hay una guía donde detalla qué le vamos a pedir a la compañía en cada uno de estos aspectos. La guía indica que hay una serie de estudios inmunológicos esenciales que son muy útiles para ver cuál es la dosis óptima, cuántas dosis utilizar y ver cuánto tiempo persiste la respuesta inmune o se induce memoria inmunológica. Un ejemplo, bueno, antes del ejemplo, decir, como todos sabéis, cuando un virus se infecta o una vacuna a un humano, hay 2 tipos de respuesta al sistema inmune. Respuesta humoral, caracterizada por anticuerpos. Yo he intentado pintar aquí que cada uno tiene este extremo diferente porque va a reconocer una proteína diferente y una respuesta celular mucho más compleja con muchos elementos celulares que intervienen. Lo que vamos a intentar conseguir en la mayoría, en casi todas las vacunas y en las de COVID, de lo que estamos, una respuesta de anticuerpos muy potente y que además estos anticuerpos neutralicen al virus. Aquí he pintado de nuevo el virus que se tiene que unir, ayer lo contaba también el doctor Luis San Juanes, a un receptor en la célula, en el caso del SARS-CoV-2 es la proteína AC2, y a partir de esta unión el virus entra a la célula y la mata. Si conseguimos un anticuerpo monoclonal que se una a esta proteína, que es la proteína S, la proteína Spike, el virus no va a poder entrar y habremos neutralizado la infección. Por contar también una cosa más de anticuerpos para que se entienda lo que voy a contar ahora, aquí en azul es lo que obtienes cuando un sujeto 1 le damos 3 dosis de anticuerpo, a día 0, a día 30 y otro día. Hay una subida de título de anticuerpos que baja, al darle otro pinchazo vuelve a subir y así sucesivamente. Vemos que el sujeto 2, con la primera dosis, responde peor, igual que somos todos diferentes de color de cara, de ojos, pues el sistema inmune también lo es y no todos respondemos igual. Lo que pretendemos hacer con las vacunas y con la COVID también, lo que pasa que aún no sabemos cuál es que todas alcancen un mínimo, ¿no? Todas las personas vacunadas, un título, por lo menos, de anticuerpos que creemos que va a dar protección. Con esta vacuna, una dosis dejaría a muchos sujetos sin proteger y esta vacuna requeriría 2 dosis para que el 100% de los sujetos estuvieran protegidos. Esto es lo que miramos en esos estudios inmunológicos. Un ejemplo que encontraréis en la ficha técnica de la vacuna triple vírica, un histórico ya. Aquí se prueba una dosis o 2 el porcentaje de sujetos que alcanzan un título de anticuerpos protector. Con 3 esquemas de vacunación, 9, 11 o 12 meses, y la primera dosis y la segunda 3 meses después. Veis que con una dosis llegamos como mucho al 90% de sujetos que tienen ese título de anticuerpos. Con 2 dosis aumentamos del 94 a casi el 99. El 99 cuando la primera dosis la ponemos a los 12 meses. Estos son los estudios que valen para que esta vacuna se use preferentemente a los 12 meses. Fijaros qué porcentajes del orden del 99. Por ir metiendo cuñas de vacunas COVID, ¿qué sabemos? Mirar esta vacuna de adenovirus de una compañía
China, CanSino, que está publicada, respuesta en humanos. Alcanza solo un 75% de los vacunados tiene un tiro de anticuerpos neutralizantes. Yo no le auguro mucho éxito a esta vacuna. Podría ser porque puede haber una respuesta celular, pero las vacunas lo que intentamos es que el 99% responda. Esto no es lo óptimo, sin saber aún que podría funcionar, ¿no? Otro caso real, publicado también, la vacuna de AstraZeneca, que en principio la compañía apostaba por una única dosis. Veis que tras una dosis, al día 28, los títulos de anticuerpos neutralizantes, aquí había 9 sujetos, en este punto hay 4. Es decir, 4 sujetos de 9 no respondieron. Cuando se dio la segunda dosis, el 100% de los sujetos conseguían responder. Esta vacuna se estaba ensayando en ensayos clínicos, fase 3 con 2 dosis. Si habéis visto un poco la literatura de COVID, casi todas las publicaciones se pone al lado los títulos de anticuerpos que se tienen de personas convalecientes que han pasado la enfermedad. Lo que sabemos es que estas personas han pasado la enfermedad y se han curado y tienen este nivel de anticuerpos. Sin tener ahora más datos, lo que pretendemos con las vacunas es que las cantidades de anticuerpos que obtengan son de este estilo. Pensamos, falta ver los datos, que si alcanzamos estos niveles que han protegido a personas que se han curado, esperemos que la vacuna proteja. Falta por ver los datos de que es así, pero esto es lo que las vacunas están intentando. Bueno, ¿y cómo? Yo he contado hasta ahora muy bien, respuesta de anticuerpos muy bien, pero la vacuna funciona, previene una enfermedad clínica, que es lo que queremos. Aquí os pongo un ejemplo que repetiré a lo largo de la charla. Es una vacuna Prevenar 7, contra enfermedad invasiva que incluye meningitis y sepsis de un patógeno bacteriano, el Streptococcus pneumoniae. Un patógeno que produce mucha mortalidad, especialmente en niños pequeños, ¿no? Y también en mayores, ¿no? Por neumonías. Fijaros, la primera vacuna, cuando se aprobó, estos son datos sobre el año 2000, un ensayo clínico que duró 3 años, y veis que en el grupo se reclutaron del orden de 40.000 sujetos, 20.000 en el placebo y 20.000 en el vacunado, y al cabo de ese tiempo había 0 casos en el grupo vacunado y 22 en el control. Esto, como calculáis, una eficacia del 100%. Algo que me oís repetir, y lo mencionaré cuando lleguemos a vacunas COVID, en todos estos valores esta es nuestra estima de la eficacia. La estima tiene un intervalo de confianza porque no sabemos, al final depende de cuántos casos, este valor va a tener una precisión mayor o menor. Lo que nos dice este valor es que el valor real de la eficacia va de 81,7 a 100. No sabemos cuál va a ser. Nos ha salido 100, pero en cuanto aquí hubiera un sujeto, esto iba a cambiar. Este valor es lo que nos va a marcar, el límite inferior es el que nos va a marcar cuál es por lo menos la eficacia vacunal. Entonces, esto es el tipo de ensayos que queremos hacer. Perdón, me he dicho que esto es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego frente a placebo. ¿Qué quiere decir esto? Cogemos una población de niños y de forma aleatoria los ponemos al grupo que va a recibir la vacuna o al grupo que va a recibir el placebo. Y doble ciego quiere decir que ni el niño que recibe la vacuna ni la persona que la administra sabe si ha recibido el placebo o la vacuna, para no haber ningún sesgo de interpretación. Entonces, esto es cómo se mide la eficacia de una vacuna y cómo vamos a medir las eficacias de la vacuna COVID. Bueno, vamos a hablar un poco de seguridad porque he dicho que la otra parte de este módulo es la seguridad. Y la seguridad en vacunas es primordial, por varios motivos. Se administra a personas sanas. La gran mayoría de medicamentos se administran a personas enfermas. Si alguien tiene una taquicardia con un riesgo de muerte, está dispuesto a aceptar unos efectos adversos de ese medicamento que no estaría dispuesto a alguien sano que a lo mejor nos infecta. Y entonces, la seguridad es que se mira con lupa y se va a mirar con lupa para las vacunas COVID. Muchas de las vacunas se administran en una población muy sensible de niños y si entran en calendario vacunal se utilizan masivamente. La vacuna de COVID en principio no se va a utilizar en niños, pero sí masivamente. En el expediente de registro, los datos de seguridad, hay 3 conjuntos de datos. Normalmente se recogen datos de 7 o 14 días empezando la vacuna de reacciones locales en el sitio de la inyección y reacciones sistémicas del tipo fiebre o malestar general, reacciones adversas no solicitadas durante 28 días y después, durante lo que dura el ensayo, reacciones adversas graves. Aquí pone de 6 a 2 años simplemente porque muchos de los ensayos de eficacia duran este tiempo, pero no es porque sea un requisito. En general, y esto es un número mágico, pero muchas vacunas se han autorizado con datos de seguridad con este tipo de 3.000 sujetos vacunados.
Por poner otro ejemplo de una vacuna mRNA moderna que ahora está en experimentación, lo que hacen las compañías es con varias dosis del antígeno ver respuesta inmune y reactogenicidad tras una o dos dosis, y aquí veis que, por ejemplo, tras la segunda dosis la vacuna es más reactogénica. De todas formas, la mayoría de los efectos son leves, con fatiga o dolores de artralgia o fiebre. Un perfil de estos es un buen perfil de seguridad. Son reacciones adversas de corta intensidad y de corta duración. Pero esto se mira para cada vacuna independientemente. Vale, yo he dicho que la agencia lo hacemos beneficio-riesgo. Os he contado que tenemos de beneficio. ¿Cómo hacemos esto? Dos ejemplos. La vacuna de neumococo que os he dicho antes, que hemos visto que era muy eficaz. Se evalúa su perfil de seguridad, tenía un buen perfil, son relaciones sistémicas y locales de corta duración, beneficio-riesgo positivo. Se aprueba y lleva aprobada desde, yo creo que esta fecha está mal, no creo que debe ser 2008. Esto está mal seguro. Y otra vacuna diferente, Bexsero, frente a meningitis B, Neisseria meningitis de tipo B. Hay muy pocos casos, tiene una tasa de ataque muy baja, pero la mayoría de los casos en niños son de mortalidad, en niños de menos de un año. No se puede hacer ensayos clínicos porque hay que reclutar cientos de miles de personas y eso logísticamente no se puede hacer en un ensayo clínico. Entonces la vacuna esta se hace en vacunados, se mira qué tipo de respuesta inmune inducen y que inducen anticuerpos que matan al patógeno. Y se supone que esa respuesta inmune puede proteger. Era una vacuna bastante reactogénica en niños pequeños, pero no hay ninguna otra vacuna, una enfermedad muy grave, la EMA aprobó con un beneficio-riesgo positivo. Pero fijaros que esta evaluación beneficio-riesgo no hay una fórmula matemática. Y os lo muestro con este ejemplo. Volvemos a hablar de esta vacuna Bexsero. La EMA la aprueba en 2013 a partir de 2 meses de edad, sin ninguna edad superior. Y Estados Unidos, la misma vacuna, recordar que tenemos el mismo documento técnico común en las dos agencias, lo aprueba en niños solo de 10 a 25 años. Si queréis lo dejamos para la discusión, porque con los mismos datos se llega a conclusiones diferentes. Farmacovigilancia, un aspecto muy importante, porque la seguridad no acaba con el registro. Os pongo un ejemplo muy clásico de la vacuna de parotiditis de paperas. Entre los años 60 y 90 había 3 vacunas, es una vacuna basada en virus vivo de las paperas, y había 3 cepas que se llamaban Urave, Rubini o Yerrigin. Eran virus con secuencias genéticas diferentes y esas pequeñas diferencias podrían hacer que los virus tuvieran propiedades diferentes. La única forma de saberlo era si hicieron ensayos clínicos y las 3 cepas eran seguras en un tamaño muestral reducido de unos miles de sujetos y eficaces en un periodo de seguimiento de unos pocos años. Y se autorizaron. ¿Qué pasa con el tiempo? Hay 2 actividades que os he mencionado: farmacovigilancia, que va a seguir reactogenicidad, y vigilancia epidemiológica, que depende de salud pública, que va a ir viendo cómo evoluciona el número de los casos según se empieza a vacunar. Fijar qué pasó con la cepa Urave, se empezó a ver que en 1 de cada 20.000 vacunados había una complicación grave, que era meningitis aséptica, y la vacuna se retiró del mercado. Con la cepa Rubini se vio que al cabo de unos años se perdía la eficacia de una forma rápida, se retiró. Y hoy en día las únicas que tenemos a Europa son vacunas basadas en la cepa Yerrigin, que es la que está en las vacunas actuales. Deciros que en lo que respecta a vacunas COVID hay en este momento una gran actividad a nivel de la EMA, a nivel de las agencias nacionales, a nivel de la salud pública, para controlar cualquier aspecto, igual que de la vapera, de vacunas que no funcionen, de reacciones adversas graves, y retirar esas vacunas. Bien, paso a la segunda parte un poco, ¿qué hacen las autoridades de salud pública para que entendáis la conexión con las agencias? La salud pública está transferida en España a las comunidades autónomas. Una competencia se transfirió entre estos años, ¿no? Y el núcleo conector de que se mantiene ahora es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que da confluencia, armoniza, coordina y cohesiona los programas de vacunación de las comunidades autónomas. El Consejo Interterritorial lo preside el ministro y está formado por los consejeros de la sanidad de las comunidades. Por debajo hay una comisión de salud pública con los directores generales de salud pública de las comunidades, y por debajo hay un grupo de trabajo que es la ponencia de programas y registro de vacunaciones. Quien lo forma, la subdirectora general de salud pública del ministerio, técnicos de los programas de vacunación de cada una de las comunidades autónomas, y hay otras instituciones del Estado.
Está la agencia, yo soy el representante en esta comisión, el Carlos III, el Ministerio del Interior, etc. Cuando se autoriza una nueva vacuna, lo primero que se hace es crear un grupo de trabajo específico que evalúe si esa vacuna debe entrar en calendario. Ahora os veo. Ese documento va a la ponencia, se discute, si se aprueba, quien lo aprueba formalmente es el Consejo Territorial y la Comisión de Salud Pública, que son los cargos políticos con competencia para aprobar. Con ese tipo de esquema de funcionamiento tenemos ahora un calendario en el año 2020 muy complejo que cubre toda la vida, desde las mujeres embarazadas hasta mayores de 65, con una gran cantidad de vacunas. Este calendario se aprueba coste-efectividad. Aquí sí que Salud Pública mira cuánto cuesta vacunar toda una población o todos los niños con una vacuna y qué efectividad va a conseguir. Efectividad medida, yo creo que es fácil de explicar, lo primero es número de muertes, lo segundo secuelas, lo tercero hospitalizaciones, lo cuarto puede ser días que uno tiene fiebre que está en casa y lo quinto días de trabajo que pierde, simplistamente, pero los dos primeros puntos son muerte y secuelas. Entonces, ¿cuántas muertes, cuántas secuelas, cuántas hospitalizaciones evitamos? ¿A qué coste? ¿No? Esto es lo que hace Salud Pública, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Hay un documento, si queréis profundizar, está en la página web del Ministerio, criterios de evaluación para fundamentar modificaciones en el calendario. Y hay 5 criterios. Primero, carga de enfermedad, cómo de efectiva y segura es la vacuna, qué va a repercutir en el programa de vacunación si se aprueba, y aspectos éticos y evaluación económica, es el último aspecto. Y de aquí salen las recomendaciones que aprobarán después o la Comisión de Salud Pública o el Consejo Territorial. 3 ejemplos muy simples para que lo entendáis. La vacuna de rotavirus. El rotavirus es un virus intestinal que en niños pequeños produce diarrea, que a veces acaba en el hospital, pero si se le pone suero el niño se recupera. En España no hay mortalidad. Como no hay mortalidad, la carga de la enfermedad en términos de mortalidad no hay, y esta vacuna no está de momento en el calendario. Bexsero, la que os acabo de contar de meningitis B, se ha aprobado en base a datos de respuesta de anticuerpos, pero no sabemos eso cómo se traduce en reducción de enfermedad grave. De momento no se aprobó. Y un ejemplo claramente que sí, la vacuna del virus de papiloma humano, cuando se aprobó había del orden de 600 muertes al año, una vacuna muy eficaz y está en calendario. Si alguien quiere profundizar, tenéis en la página web del Ministerio todos los detalles de todas las vacunas que se han ido aprobando. Quiero aquí introducir un concepto que puede tener repercusión también en vacunas COVID, que es el concepto de inmunidad de grupo o de rebaño. Volvemos a la vacuna que contaba antes, de neumococos, Prevenar. Fijaros, esta vacuna se introduce en Estados Unidos a finales de 1999. En esta línea azul veis los casos que había en niños por cada 100.000 y fue introducida la vacuna y hubo una bajada muy importante. Es decir, que en neumococos hay muchos serotipos. La primera vacuna tenía 7, por esto no se llegó a bajar más. Pero fijaros lo que ocurrió. Se vio que los mayores de 65 años sin vacunar, al mismo tiempo que entró la vacuna, se vio una bajada del número de casos que seguían paralelo a lo de los niños. Lo que estaba pasando, el neumococo anida en la garganta y la vacuna lo que estaba consiguiendo es que el patógeno no quedara en la garganta de los niños pequeños, y muchos de los niños que contactarían probablemente con los abuelos y podían ser los transmisores, dejaron de contagiarse con el patógeno y disminuyó. Es decir, por eso decimos que hay una inmunidad de grupo. Al vacunar un grupo de personas vemos protección en otros que no se habían vacunado. Fijaros que cuando después se introdujo en el calendario y se desarrolló una vacuna de 13 serotipos frente a 7, volvió a pasar lo mismo, disminuían los casos en niños y en paralelo los casos en mayores. Ahora se está desarrollando una de 20 para todavía mejorar y eliminar al máximo la carga de esta enfermedad. ¿Qué pasa? Por supuesto, la inmunidad de grupo es algo muy importante para salud pública, porque fijaros, en este caso, vacunando niños, reducimos una carga de enfermedad, una enfermedad muy grave en niños, y a su vez estamos reduciendo una enfermedad en mayores sin gastar un duro, por decirlo así, ¿de acuerdo? La pregunta, una de las que tenemos respecto a vacunas COVID, es si conferirá inmunidad de grupo. Lo sabremos solo cuando empiece a utilizarse de una forma masiva. Ojalá sea así, porque esto va a contribuir a mejorar la eficacia de las vacunas. ¿Qué más cosas por decir? Solo una idea. Las autoridades de salud pública pueden hacer cosas que no, o recomendar uso de la vacuna que no está en la ficha técnica. Normalmente ningún prescriptor puede saltarse lo que está en la ficha técnica.
Las autoridades de salud pública sí que lo pueden hacer en vacunas. Os pongo aquí un ejemplo de España. Casos de pertusis. Pertusis es una enfermedad que ocurre en niños muy pequeños, ¿no? Y causa con mortalidad a veces en los 3 primeros meses de vida, antes de que se pueda poner la primera dosis, ¿no? Veis aquí las coberturas de vacunación fueron aumentando con los años y si vemos aquí el número de casos disminuyó. Pero a partir del 2010 se empezó a ver que subía. Esto mismo pasó unos años antes en otros países de nuestro entorno. Ahora os cuento lo que... Pero Salud Pública hizo aquí una actuación que veis que tuvo mucho éxito, porque en cuanto hizo esa actuación, esta curva de crecimiento de casos de tosferina en niños se disminuyó drásticamente. ¿Qué recomendaron en ese momento Salud Pública? Pues recomendaron algo que habían hecho unos años antes Reino Unido y Estados Unidos, y recomendar la vacunación con esta vacuna de embarazadas. Pero fijaros, en la ficha técnica no había ningún dato de que vacunando embarazadas íbamos a proteger al feto. La idea es que al vacunar embarazadas los anticuerpos pasen al feto, ¿no? Pero no había esos datos. Salud Pública lo que pasa es que evalúa el problema de qué significa tener toda esa mortalidad, toda la evidencia que hay de que vacunando a la madre van a pasar anticuerpos al niño, y también no había datos de seguridad en embarazadas, pero esto es una vacuna que llevaba pues 30, 40 años en el mundo vacunándose en muchos grupos de poblaciones, y asumió el riesgo de vacunar embarazadas para controlar esos brotes de tosferina. Y como veis, tuvo éxito también en España. O sea que esto, Salud Pública puede hacer recomendaciones que no están en ficha técnica. Y van a ser las autoridades de salud pública las que priorizarán las vacunas COVID que vayan llegando a España. La Agencia Europea las va a autorizar, pero quien va a decir a qué grupos se van a ir vacunando son las autoridades de salud pública. El campo se está moviendo. Aquí pongo tres fotos de la portada de un documento de la OMS, del ECDC, todos muy recientes, de octubre, y este de la Comisión Europea también, del 15 de octubre, sobre preparación y estrategias para vacunar. Este documento de la Comisión lo que dice cuáles son los grupos prioritarios, no pone un orden, ¿no? Pero yo creo que todos los tenemos muy claros, todos los sanitarios, los profesionales de la sanidad, gente mayor de 60 años, gente vulnerable con enfermedades crónicas, trabajadores esenciales, profesores, policía, etcétera. Salud Pública es la que va a poner orden, de qué forma va a ordenar estas vacunas y cómo según vayan llegando. Bueno, entro en la tercera parte de vacunas COVID, aunque ya he ido contando algunos ejemplos. Y bueno, el primer contacto que yo tuve un poco desde el punto de vista científico fue esta primera reunión que hubo el 11 y 12 de febrero en Suiza, organizada por la OMS. Aún había muy pocos casos en Europa y ahí nos juntamos, pues, no sé, 200 personas de muchos países a valorar el tema. Y hubo un grupo de trabajo sobre vacunas o candidatos de vacunas. La realidad en aquella reunión había una gran preocupación. ¿Por qué? Porque, como muestro en esta publicación, había varias publicaciones científicas que hablaban de un fenómeno de Vaccine Associated Enhanced Respiratory Disease, de enfermedad respiratoria incrementada o aumentada. Y esto lo que quería decir es que se había visto en varios modelos de animales que vacunándolos con una vacuna experimental y después desafiándolas, infectándolas con el virus salvaje, los animales vacunados tenían una enfermedad más grave con una inmunopatología pulmonar. Y la verdad que en aquel momento había una gran preocupación porque a todos nos venía a la mente un suceso muy triste que ocurrió en vacunas en los años 60, una vacuna frente al virus respiratorio sincitial que se ensayó en esos años con niños. Se vacunaron varios niños, otros con el placebo. Durante el invierno, que es cuando este virus circula, se infectaron muchos de ellos y el 80% de los niños vacunados se hospitalizaron frente al 5% del control. De hecho, 2 de los vacunados murieron. La conclusión, y este fenómeno no está totalmente aclarado, es que la vacuna indujo una respuesta inmune anómala que tras la infección natural por el virus causó una inflamación patológica y una enfermedad respiratoria aumentada. Y la experimentación animal que había con el virus SARS-1 y el MERS en aquel momento indicaban que esto podía ocurrir con las vacunas de coronavirus y había una preocupación, y esa preocupación ha marcado mucho del desarrollo clínico de estas vacunas. Voy a contar qué han hecho desde esa fecha de febrero varias instituciones implicadas. Por un lado, la Coalición Internacional de Agencias Reguladoras de Medicamentos, que agrupa muchas de las agencias reguladoras del mundo, la EMA, la Agencia Europea, Estados Unidos y la Comisión Europea. Pues fijaros, tan pronto como el 18 de febrero se reunió
este grupo de agencias reguladoras, lo organizó la FDA y la EMA, y ahí discutimos varias consideraciones regulatorias de vacunas COVID y los datos preclínicos necesarios antes de iniciar el fase 1. Lo que estaba de fondo es qué ensayos hacer y cómo valorar el posible riesgo de enfermedad aumentada en vacunados, ¿no? La conclusión que más o menos aceptó por mayoría es que caso por caso y en función y experiencia de cada plataforma vacunal se podría iniciar el fase 1 sin experimentación animal que excluyera la enfermedad aumentada. Pero también se dijo que estos estudios deberían de estar disponibles antes del fase 2 o 3. Esto lo pongo como un ejemplo, que a veces en los medios de comunicación se dice que las vacunas COVID van muy rápido y se están quitando pasos de los de experimentación que se hace en una vacuna normal. No se están quitando pasos, en algún caso como este se solapan, pero a la hora del fase 2 o 3 o cuando vengan a registro van a tener que tener todos los mismos datos que tiene cualquier otra vacuna. Esta experimentación animal la van a tener que tener aquí y a la hora de registro no se va, las agencias no estamos diciendo dispensando de ningún experimento. Por contar solo un poco qué sabemos de experimentación animal, ese tipo de experimentación para excluir ese fenómeno de enfermedad respiratoria aumentada, os pongo un ejemplo, la vacuna de adenovirus de Janssen. Hay más, esto solo es un ejemplo que tiene datos parecidos. Aquí estos son experimentos en primates que se vacunaron con esta vacuna experimental o bien con un placebo. Y 20 días después se desafiaron con el virus SARS-CoV-2. Aquí en la parte izquierda está el grupo placebo y aquí está el grupo vacunado. Y aquí se miró cuánto virus hay en lavados broncoalveolares, en pulmón. El virus se miró a varios días después de la infección con el virus y se miró cuántas copias de RNA del virus había. Fijaros, en los placebos, pues en todos gran cantidad, del orden de 1 millón de copias por mililitro durante varios días. En los 6 animales vacunados con esta vacuna no hubo ni se detectó virus en pulmón. Esta es una de las evidencias más fuertes que tenemos para pensar que las vacunas que están en desarrollo van a funcionar en humanos. Esto no solo lo ha conseguido esta vacuna de adenovirus, hay 3 o 4 que tienen resultados muy similares de protección en primates. Vamos a ver si eso se traslada a protección en humanos. ¿Qué ha estado haciendo la EMA? Pues la EMA también, tan pronto como es el 31 de marzo, ha creado un comité, un grupo de trabajo, la EMA Pandemic Task Force, que uno de los objetivos es interactuar con los desarrolladores de vacunas contra la COVID y ofrecer apoyo científico desde las primeras etapas, lo que os comentaba antes de las asesorías científicas. Pues por la parte de la agencia española hay varias personas, 3 o 4, no me acuerdo ahora, y una de ellas soy yo, y os puedo decir que hemos reunido pues, con 20 o 30 compañías durante este periodo y algunas varias veces para ver cómo van desarrollando la vacuna y nosotros darles la parte regulatoria que van a necesitar. Estados Unidos, solo pongo esta diapositiva, el 15 de mayo ya había tenido actuaciones antes de desembolsar mucho dinero para financiar las vacunas, pero digamos lo más llamativo fue esta operación Warp Speed o velocidad relámpago o velocidad máxima, y cuyo objetivo, fijaros lo que ponía, era disponer de 300 millones de dosis de vacuna para enero de 2021. Aquí lo que varias organizaciones de Estados Unidos, ya a contaré de la Comisión Europea, han puesto muchos dineros para fabricar vacunas y en muchos casos está fabricando vacunas a riesgo, es decir, las compañías están fabricando vacunas, las están almacenando, aún sin tener los datos de eficacia y seguridad. Y si los datos de eficacia y seguridad no son buenos, esa vacuna se va a perder. Si son buenos, al día siguiente podremos empezar a vacunar. Pero esto se ha conseguido gracias en mucha medida a todo el enorme esfuerzo financiero que se ha puesto. ¿Qué ha hecho la Comisión Europea? Fijaros, este documento del 17 de junio define la estrategia de la Unión Europea para las vacunas COVID y ahí se basan 2 pilares: garantizar suficientes dosis de vacunas en la Unión Europea mediante acuerdos de compra anticipada con los fabricantes a través de un instrumento financiero de la Comisión, y adaptar el marco regulatorio para acelerar el desarrollo, la autorización y la disponibilidad de vacunas. Yo insisto, manteniendo al mismo tiempo las normas de calidad, seguridad y eficacia. Desarrollo un poco estos 2 puntos. En el acceso a la Unión Europea se ha creado un comité de dirección formado por todos los Estados miembros y un equipo conjunto de negociación que están negociando directamente con las compañías para comprar anticipadamente dosis de vacuna. En el comité de dirección está la directora de la agencia, María Jesús Lamas, y en este equipo está mi jefe en el Departamento de Humanos, César Hernández.
¿Qué ha conseguido este equipo de negociación hasta ahora? Y lo podéis comprobar en esta página web. Hay comprometidos del orden de 1.300 millones de dosis. Hay firmados ya acuerdos por 800 millones con 3 compañías, Oxford AstraZeneca, Sanofi y Johnson & Johnson, que es la misma que Janssen. Y se está negociando con BioNTech, CureVac y Moderna. Porque, fijaros, la población europea son del orden de 400 millones y las vacunas necesitan 2 dosis, van a sobrar vacunas. Ojalá sea eso, pero no sabemos si todas ellas van a cumplir los requisitos de eficacia y seguridad que necesitamos o si algunas de ellas van a poder tener la vacuna antes que otras. También mencionar que la Comisión está comprometida con un acceso universal y equitativo a nivel global de vacunas COVID. Estas vacunas se compran para Europa y se repartirán proporcionalmente a la población de cada Estado. Por mencionar 3 ejemplos muy rápidos de cómo adaptar el marco reglamentario sin que esto afecte a los controles de la vacuna, fijaros, una de las actividades que puso la Comisión en marcha es flexibilizar los requisitos de etiquetado. Cada país europeo, todos los medicamentos, todas las vacunas vienen en su idioma. Como comprenderáis, esto logísticamente causa una serie de problemas y más si estamos fabricando vacunas a riesgo. Aquí se van a venir muchas de las vacunas etiquetadas únicamente en inglés, como las vacunas se van a administrar dentro de un ámbito ambulatorio, regulatorio, no van a estar en las farmacias, eso no va a ser un problema. Pero como comprenderáis, esto no cambia la calidad o la evaluación de la vacuna, pero sí facilita el acceso anterior. De la misma manera, todas las vacunas basadas en organismos modificados genéticamente, los ensayos clínicos deben de someterse a una aprobación específica. Se han hecho exenciones temporales para algún caso, pero esta exención no se va a aplicar al registro. A la hora de registro debe comprobarse esto, ¿no? Y por último, también la Comisión ha trabajado en la posibilidad de un uso de emergencia de la vacuna. Lo explico mejor aquí. Aquí se inician, esto es la línea temporal, se inician los ensayos clínicos, primeros resultados. Estas 2 partes de aquí, yo os he contado que es una autorización completa, no entra en detalles, pero la EMA también puede hacer una autorización condicional con menos datos que la completa, pero es una autorización. Lo que permite el artículo 5 de la directiva es que en una situación de emergencia pandémica se apruebe una vacuna, se utilice una vacuna sin una aprobación de la EMA. El mecanismo está en pie, veremos si se utiliza o no. Vacunas en desarrollo, pues fijaros, esto es a fecha 1 de noviembre, hay más de 240 candidatos y 51 en ensayos clínicos. Yo he contado antes una experimentación animal, ayer el doctor Luis Ojanes lo contó mejor, esto es una representación del virus y en el exterior está una proteína, la proteína es spike, en inglés o espícula. Esta proteína es la que se une a la célula, se une a esta proteína aquí en rojo, que es el receptor celular, la proteína C2. Este mecanismo es el que empieza la infección. Como os decía antes, con las vacunas queremos producir anticuerpos que se unan a esta proteína e impidan esta unión y entonces neutralizarían la infección. La gran mayoría, no voy a entrar en detalle, habréis oído muchas plataformas, vectores virales replicativos, no replicativos, proteína recombinante, vacunas mRNA, etc. Hay muchas formas de vehiculizar, de transportar esta proteína S al interior del organismo. Todas acaban, fijaros, todas estas flechas acaban en un elemento del sistema inmune, unas células muy importantes que son las células presentadoras de antígeno. Van a coger fragmentos de esta proteína S, aquí está en rojo, y lo van a enseñar a las células T helper del sistema inmune y a partir de aquí se va a disparar el sistema inmune, tanto la respuesta celular como la respuesta humoral de anticuerpos. Veremos cuál de estas estrategias funciona mejor a nivel de ser más eficaz en este aspecto y más segura, pero hay una gran cantidad de estrategias en funcionamiento. ¿Cómo se hace el desarrollo clínico? Yo creo que a estas alturas todo el mundo está familiarizado con que hay ensayos en fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 1, decenas de sujetos, fase 2, centenas y fase 3, miles. Fase 1 y 2, en general, lo que miramos es que la vacuna sea segura. Fijar que cada caso aumentamos porque si hay un problema de seguridad aquí afectamos a muy pocos. No pasamos a centenas hasta que no sepamos que es segura en decenas y no pasamos a miles hasta que no sepamos que es segura en centenas. Y vamos mirando en estos primeros ensayos respuesta de anticuerpos para elegir la dosis y la cantidad óptima. Os mostraba antes para la vacuna de Moderna respuesta de seguridad a varias dosis. Esto era en fase 2. Los fase 3 son miles, van a incluir en caso de COVID 20.000 o 30.000 sujetos, es lo que llamamos un ensayo pivotal, donde vamos a ver si la vacuna funciona en prevenir la enfermedad y qué datos de seguridad.
por decir algo que ha salido en la prensa, en cada una de estas fases, cada uno de estos ensayos clínicos, cuando los autorizamos la agencia, hay criterios que indican que el promotor debe parar el reclutamiento, si está aquí va a poner 150 y al llegar a 50 hay un caso grave de hospitalización o muerte, está estipulado en el protocolo que debe parar, investigar esa muerte o esa hospitalización, valorarla con un comité independiente y por las agencias reguladoras. Si esa muerte no se asocia a la vacunación, se continúa o no. Esto es lo que habéis oído recientemente en la prensa con las paradas de ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca y de Janssen. ¿Dónde estamos? Pues hay 4 vacunas muy avanzadas, 2 de mRNA, Pfizer, BioNTech, Moderna, Janssen o Johnson & Johnson, de AstraZeneca y Oxford, que han iniciado el fase 3 en el tercer trimestre. O sea que puede que para finales de año, primer trimestre del año que viene, tengamos datos iniciales de si funcionan o no. Ahora lo cuento en más detalle. Fijaros, todo está, la verdad que, aparte del debate científico que hacemos las agencias, ya habéis leído en la prensa, la FDA se ha visto muchas veces y hay muchas noticias, si ha habido presiones políticas desde el presidente o desde alguna organización para autorizar pronto una vacuna. Fijaros esta declaración que hicieron las principales compañías farmacéuticas en septiembre, el 8 de septiembre, para decir que no solicitaran la autorización de una vacuna hasta que ellos tengan datos súper claros de eficacia y seguridad. Esto, como dice aquí, es up is down. Normalmente tenemos justo el problema contrario. Las compañías nos vienen con unos datos y nos dicen es suficiente para aprobar y nosotros somos los que frenamos. Aquí es un poco al revés. Yo creo que en base a esta dinámica la FDA ha hecho 2 guías que también están accesibles de requerimientos para aprobar una vacuna o incluso para una especie de uso de emergencia, como contaba antes en la Unión Europea. No voy a extenderme en los detalles, pero como es muy probable que pronto salga en la prensa algún dato de estos, os lo quiero contar. ¿Qué dice esa guía de la FDA? Que lo que se va a mirar en esos ensayos clínicos es si la vacuna previene cualquier tipo de enfermedad de COVID, independientemente de la gravedad, y que se confirme por una PCR. Y lo que dice la guía esta es que para que se apruebe, y ahora lo voy a contar en más detalle, la eficacia vacunal debe ser, la estima debe ser del 50%, y el criterio de éxito es que el límite inferior sea del 30%. Ahora lo cuento en una gráfica porque si no puede ser complicado. Y aparte del análisis final, se pueden hacer análisis intermedio, lo vamos a ver ahora. Y pide al menos 3.000 sujetos con representación de todas las edades en la base de datos de seguridad. Os pongo esta diapositiva también muy reciente, donde están 5 vacunas en desarrollo, falta Pfizer, que es muy parecida a Moderna. Veis que, por ejemplo, Moderna ya ha reclutado a todos los sujetos. AstraZeneca y Janssen hay un pequeño retraso por esas paradas, pero van a terminar o están a punto de terminar a finales de noviembre. Y veis de la forma que se van a hacer los ensayos clínicos, cuando se alcancen 150 casos, se va a abrir el ciego y se va a mirar cuál es la eficacia. Pero se van a hacer análisis intermedios cuando haya 100 y 50. Fijaros que Moderna, si esto se cumple, puede ser en noviembre y otras compañías Janssen podría ser en diciembre. Vamos a ver. ¿Qué significa esto? Porque cualquier día van a saltar a la prensa. Aquí tenemos número de casos. Si la vacuna fuera realmente una eficacia del 80%, en el grupo placebo iría apareciendo casos y en el grupo vacunado una reducción de 80% de casos frente al placebo. Esta es la línea azul. La realidad es que estocásticamente pues lo que vamos a tener es una línea roja porque no va a ser clavado los casos. Este es el análisis final. Si hacemos análisis intermedios, aquí vamos a ver que la vacuna funciona. Vamos a tener una estima de la vacuna por encima del 30%. Y nos va a dar un intervalo de confianza que va a ser del 50 al 100. Veis que si hago otro análisis aquí, al final el intervalo de confianza, el valor de la estima se acorta y en el final se acorta más. Lo que probablemente tengamos pronto son datos de este estilo. Si nos dice que la vacuna tiene una eficacia mayor del 30%, muy bien, pero no sabemos el 30% si va a ser un 90 o va a ser un 50. Pero van a ser los primeros datos que obtengamos y veremos. Si la vacuna es muy, muy eficaz, aquí he puesto un poco inventado, si es como esa que os contaba de Prevenar, a lo mejor los primeros datos ya indican que es una eficacia mayor del 80%. Esto va a determinar un poco claramente qué se va a hacer con las vacunas, ¿no? Y yo creo que para terminar, decir que la EMA ya ha iniciado la revisión y la evaluación de 2 vacunas, la de AstraZeneca, Oxford, y la de Pfizer. Esta la inició el 1 de octubre y por sacar pecho el equipazo que tenemos en la agencia y deciros que España vamos a ser el reporter de esta vacuna, de la primera vacuna
de la Unión Europea para evaluarlo. O sea, tenemos un equipazo en la agencia y también, ya que he hablado de salud pública, tenemos otro equipazo en el Ministerio, en las comunidades de salud pública. Y lo único que me falta, y falta añadir estas X aquí, es que como empezábamos con la vacuna de polio, tendremos que la EMA autoriza la primera vacuna COVID. Y pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. No sé si está encendido esto, sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la charla y antes de entrar en el debate y en las preguntas, permitidme, porque he estado viendo, claro, los mensajes que llegan de las personas que estaban intentando seguir pero que no han podido por razones técnicas. Entonces, lo primero que quiero hacer, porque parece que esto se está grabando y que pronto, no sé si hoy mismo o dentro de unas horas o mañana, va a estar disponible tu conferencia y el debate, imagino grabado, con lo cual, a pesar de no haberlo podido seguir en directo, nos lo verán. Entonces, yo quiero decir un par de cosas. Primero, reiterar disculpas en nombre de la Academia. Se lo han hecho a través de la red a las personas que se intentaban conectar, lo he estado siguiendo, pero reitero yo las disculpas, que ha sido por motivos técnicos, de esos entiendo yo que imprevisibles. Parece que es una pieza que ha fallado de un ordenador, claro, ante eso poco se puede hacer. Y además, Agustín, dado que has tenido la amabilidad de volver a dar la charla, si vemos el momento, sobre todo el momento para ti oportuno. Yo he estado dándole vueltas y tal como está la situación de COVID, de vacunas, etcétera, no sé, voy a lanzarme febrero, marzo del año que viene, después de tu presentación tan detallada y tan, digamos, de entrar en los detalles técnicos de lo que se necesita, volver a repetir una sesión. Esperemos que con la pieza del ordenador cambiada y además que pueda servir de comparación, en cierto modo, de lo que has dicho hoy, de cómo estaban las cosas hoy, a cómo estarán dentro de 4 o 5 meses. Me parece que quizás es rescatar, a partir de un fracaso, digámoslo así, una buena posibilidad de seguir funcionando y trabajando. O sea que lo primero es agradecerte tu disposición a volver aquí a la Academia. Y otra cuestión que ahora queda pendiente, claro, y yo supongo que durante el tiempo de debate, a ver si antes de terminar se me lo dicen, que muchas personas preguntan qué pasará mañana en la tercera sesión. Si va a poder ser o no, entonces, bueno, yo espero recibir alguna información de nuestros compañeros de la Academia para también avisarlo en esa grabación, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto y agradeciéndote de nuevo la charla, tremendamente interesante y detallada y obviamente al día y para muchos muy nuevo, toda esta intrínculis, digamos, de procedimientos que hay detrás de una vacuna, ¿no? Que uno lee el periódico y parece que, bueno, este gana, el otro no, hay mucha tarea. Entonces abrimos el debate. O sea, por favor, adelante y preguntas. Luis, por supuesto, Luis. Sí, bueno, una pregunta que luego llevará a otra. Quizá, perdona Luis, si puedes acercarte a el micrófono que hay aquí, simplemente acercarte un poco, ahí. Desde ahí haces la pregunta, sí. Agustín, muchas gracias por la presentación. Súper interesante, sobre todo para los que estamos interesados en el tema. Me gustaría volverla a oír otra vez y otra vez, pero bueno, para no perderme nada. Una pregunta que para mí es interesante, a mí por lo que me interesa, es el tiempo mínimo, aproximadamente, de seguimiento de una vacuna por parte de la EMA, de la agencia que sea, para poder aplicarla. Lo que hay detrás de esta pregunta es, si yo sigo una vacuna después de aplicarla 3 meses y no produce ningún efecto adverso negativo, ¿verdad? Pues diré, la apruebo, pero les informo que en 3 meses después de la aplicación es segura. Pero claro, lo que no puedo garantizarles es que 6 meses después de la aplicación sea segura. Supongo que esto los expertos de la agencia ya lo tenéis anticipado muchísimo
pero ¿qué información nos podrías dar sobre el tiempo mínimo que vosotros tenéis que haber observado a una persona que se ha aplicado un candidato a vacuna para darle el visto bueno? Mira, no hay un tiempo fijo, no hay un tiempo mínimo. O sea, lo que cambia, lo que tenemos es la experiencia acumulada de muchos años con muchas vacunas en el mercado. Y eso no lo tenemos que perder de vista, ¿no? Tenemos vacunas, puesto el sarampión ahí, que lleva desde los años 60. Tenemos vacunas de la gripe desde los años 40. O sea que tenemos un cúmulo de datos de otras vacunas que esa información también nos vale para COVID o para cualquier vacuna de futuro. O sea que no partimos de cero, por también tener una perspectiva interesante. También tenemos información de la enfermedad. Y ahora me explico qué quiere decir eso. Y también tenemos, para muchas de estas vacunas, información, lo que llamamos de esa plataforma anterior. Voy a empezar a hablar de estos tres temas. Por ejemplo, las vacunas de adeno de Janssen, hay una vacuna basada en la misma plataforma de ébola. Hay vacunados, no recuerdo ahora exactamente, como 7.000 personas en ensayos clínicos y 120.000 fuera de ensayos clínicos. No me acuerdo exactamente, pero deben estar seguidos más de 5 años. No hay ninguna evidencia de que esas personas vacunadas hace 5 años con ese mismo vector hayan tenido ningún efecto adverso. Eso, cuando vamos a evaluar la vacuna de Janssen, va a pesar, porque conceptualmente el riesgo a largo plazo puede ser el vector, ¿vale? Lo entiendes claramente, o el antígeno, ¿vale? Si el vector es el mismo, nos vale la experiencia acumulada previa de la vacuna de Janssen, ¿vale? Nos vale para decir si con la vacuna de ébola y esos 120.000 sujetos no ha habido ningún efecto adverso, podemos asumir que el mismo vector con la vacuna de COVID va a comportarse igual, ¿de acuerdo? El antígeno es el que puede variar, pero el antígeno, la proteína S, que ahora hablaremos, que a los 5 años aparezca un efecto adverso raro, conceptualmente no tiene mucho sentido. Por decirlo de otra forma, quizás COVID no sea el mejor ejemplo, pero no hay ninguna, o por lo menos que yo sepa, o no sé que te haya dejado una secuela, pero tú te infectas con gripe en un momento y 5 años más tarde no tienes un efecto adverso relacionado con esa infección 5 años antes, o con sarampión, o con cualquier virus. Lo digo pensando en el antígeno. Si el virus puede producir un efecto adverso que te aparezca a los 5 años. Por ejemplo, una enfermedad autoinmune. Si tú te infectaras con un virus y hubiera evidencias de que muchos de los infectados 5 años más tarde desarrollan una enfermedad autoinmune, podrías correr el riesgo de con una vacuna, con un antígeno de ese virus, si no es al cual induce autoinmunidad, que tuvieras un problema de autoinmunidad después, ¿de acuerdo? Pero con ningún virus, no solo con ninguno, voy a dejar dengue aparte, pero hablamos del virus de dengue, no hay ningún antígeno que 5 años más tarde lo hayamos podido correlacionar con un efecto adverso. Varicela no, porque el virus queda dentro y tienes el zóster, pero no es una enfermedad una infección contenida y desaparece, ¿no? Con lo cual, con esa evidencia, y tenemos evidencia de cientos de millones de dosis de vacunas, por ejemplo, papiloma o gripe, que no se ha podido asociar en ningún caso una vacunación con un efecto adverso 1 año o 2 o 3 después. No hay ninguna vacuna, quitando dengue que ahora hablamos, de una forma clara que se haya podido asociar, pero no olvidarme de ninguna, que varios años después tengas un efecto adverso. Con ninguna. Entonces, ese concepto que tenemos que tener ahí de vacunas, dices, bueno, ahora, si voy a inocular una proteína S recombinante, pues hombre, tengo la experiencia de otras proteínas recombinantes. Y si el propio virus, lo que no sabemos de este virus, si podría a largo plazo tener una enfermedad autoinmune los infectados con el virus, ¿de acuerdo? Por poner el ejemplo de antes. Pero si no tenemos ninguna evidencia de eso, no hay por qué pensar que una proteína recombinante va a producir un efecto adverso a largo plazo, ¿de acuerdo? O sea que no partimos de cero. He mencionado varias veces dengue, yo creo que es el ejemplo claro de un efecto adverso a largo plazo. Con dengue hay 4 virus que producen la enfermedad de dengue, que los casos más graves es una enfermedad que puede ser mortal, con unas hemorragias internas tremendas. ¿Y qué pasa? Hay 4 virus muy parecidos pero diferentes. La primera infección en general es leve, casi todos los sujetos. Y las formas graves aparecen cuando te infectas la segunda vez
con otro virus, si dengue hay serotipo 1, 2, 3 y 4, si te has infectado con el serotipo 1, la segunda con el serotipo 3. ¿Qué es lo que parece que ocurre? La primera infección, tú te infectas, el sistema inmune funciona, produce anticuerpos, empiezan a caer los títulos y cuando tienes unos títulos bajos, si te pincha el mosquito y entra el dengue 3, los anticuerpos contra el dengue 1 no te neutralizan al dengue 3, pero sí que se unen un poco al dengue 3 y esa unión facilita que infecte células del sistema sanguíneo. Y ahí es donde viene la gravedad. Entonces, cuando desarrollamos una vacuna de dengue, yo la puedo contar, dices, oye, si la enfermedad natural puede hacer eso, con dengue, con la vacuna puede pasar lo mismo. Y la vacuna de dengue que está autorizada se siguió después de la vacunación. El protocolo inicial eran 5 años. A los 2 se vio este tipo de fenómeno también con la vacuna y no se aprobó hasta los 4 años. O sea, con esto quiero decir, si hay una evidencia previa de que esa infección puede producir a largo plazo un efecto adverso grave, en la vacuna hay que controlarlo. Si no tienes ninguna evidencia de eso, puede ocurrir aquí, ahora termino por compartir una cosa, pero lo que con ninguna vacuna hay un tiempo para seguir máximo de reacciones adversas. Pero cuando digo que no hay un tiempo para autorización, pero sí que está en todos los compromisos post-comercialización, hay un seguimiento a largo plazo. Cuando empiezas a vacunar decenas de miles si aparece una enfermedad autoinmune o algún tipo de situación. Eso se estudia siempre, ¿no? Pero es imposible de saber a la hora de aprobar si eso va a pasar. Si retrocedemos 20 años, a lo mejor tendríamos más miedo. Ahora, riesgo cero no tenemos, ¿no? Pero tenemos muchísima experiencia para considerar que es muy improbable que esta vacuna produzca un efecto más allá de 2 meses después de la vacunación. En base a toda esa experiencia previa, ¿de acuerdo? Podemos ir plataforma por plataforma, por hablar de las plataformas de mRNA. El mecanismo de acción, que es un mRNA, que tú lo entiendes muy bien, entre la célula produce la proteína, es difícil de pensar que haya un problema de reactogenicidad, de una reacción adversa grave a largo plazo, ¿de acuerdo? Y al final aquí en esto, Luis, es riesgo-beneficio. Las agencias podemos aprobar en función de un riesgo-beneficio y hay un riesgo teórico potencial muy difícil de medir, pero si tenemos una vacuna que previene la muerte en el 90% de los vacunados y con un riesgo potencial teórico que dentro de 10 años tengas un efecto adverso grave en 1 de cada 5.000, pues ahí estamos. Y claro, entonces ahí entran también las autoridades de salud pública y a veces nosotros, porque a lo mejor dices, oiga, esta vacuna solo la autorizó para mayores de 70. Porque si yo considero que hay un riesgo potencial que puede ocurrir a los 15 años, pues a lo mejor no quiero vacunar a señores de 40, porque la enfermedad no va a ser tan grave y a ver si dentro de 55 le causa un daño grave. Pero un señor de 70 o de 80 que tiene una mortalidad muy alta, el decirle que le cura un problema y que a lo mejor dentro de 15 años le causa un problema, es un riesgo-beneficio, ¿de acuerdo? Y perdona, termino ya con una cosa porque es importante, porque esa es una buena pregunta. Yo os contaba el ensayo de Prevenar y hay otros muchos. Muchos de los ensayos con vacunas duran 2 o 3 años para ver eficacia. ¿Por qué? Porque las vacunas, la compañía pone el dinero, no ponen los gobiernos, ¿de acuerdo? Entonces la compañía, si quiere mirar si una vacuna previene contra el herpes-zóster, que se acaba de aprobar hace poco, siguieron a las personas 3 años. Reclutaron que eran 15.000 sujetos. Si en vez de 15.000 sujetos reclutan 45.000, el triple, van a tener el mismo número de casos en un año en vez de 3, ¿verdad? Y si en vez de 45.000 reclutan 90.000, van a tener los resultados en 6 meses, ¿de acuerdo? Pero claro, reclutar 15.000 sujetos cuesta un dinero, reclutar 90.000 cuesta 6 veces más. Y una compañía poner ese dinero sin saber si la vacuna funciona puede suponer desarrollar un ensayo clínico, que ayer hablabas de cifras muy altas, que son así, 90.000, que a lo mejor te cuesta 900 millones el ensayo clínico, y si te falla, la compañía ha perdido ese dinero, ¿no? Si hace un ensayo a 15.000 sujetos a 3 años, gasta 6 veces menos. Si falla, ha gastado un dinero, pero no ha gastado esa cantidad de dinero. ¿Qué pasa con las vacunas COVID? Que ha habido una inversión tremenda, Estados Unidos, Europa, otros países, otras organizaciones, y se están reclutando, haciendo ensayos clínicos muy grandes. Y por eso se va a tener la respuesta antes. Si en vez de reclutar 30.000 sujetos, reclutáramos 10.000, esa última diapositiva que yo os ponía, no íbamos a tener los primeros resultados en noviembre y diciembre, nos iríamos a varios meses después.
Y entonces, por ligarlo con tu pregunta, cuando haces una vacuna de zoster, al final los sujetos los ha seguido por seguridad 3 años, pero no porque hubiera un requerimiento de que fuera importante seguir los 3 años, sino que para que tú demostraras eficacia necesitabas 3 años. Entonces tienes sujetos que se han seguido 3 años, pero no por un requerimiento. Aquí nos encontramos en una situación que vamos a tener 30.000 sujetos, esperemos si todo sale bien, que tengamos pronto datos de eficacia, y no hemos seguido 3 años. Pero en cambio vamos a haber seguido muchísimos sujetos un corto periodo de tiempo. Digo que la de zoster, si se probaba con 15.000 sujetos, al final hemos seguido 15.000 sujetos. Aquí vamos a seguir 30.000 en un periodo corto. No sé si te respondo, pero que al final todo esto no hay una regla fija, pero sí que, por contestarte, no hay ninguna agencia regulatoria que antes de COVID hubiera puesto un límite de seguimiento. ¿Te vale eso? Muchas gracias, porque la respuesta es muy clara y tranquilizadora, pero igual es un problema personal que yo tengo. Yo tengo que volver a ver las publicaciones de Ken Shen, que tú has citado, y como también sabes, la otra de Rand Barry, en el mismo sentido. Y por si no lo he interpretado yo bien, que esto lo que se puede hacer es irme a casa y leerlo, ahí lo que yo entendí es que con la vacuna que ellos administraban inactivada, se protegía frente al virus, pero luego como que aparecía una reacción de eosinofilia que era muy lenta, una inflamación muy lenta que con el tiempo te iba perjudicando los pulmones. Entonces, claro, no es, si lo entendí bien, que Sí. entonces, claro, no es lo mismo inyectar la vacuna a un animal, que era en este caso, eran ensayos en laboratorio, y seguirlo 3 meses, que pueden haber visto protección por la vacuna y un pequeño efecto secundario no deseado de eosinofilia, pero que si lo sigue 4 o 6 meses, pues se puede hacer más importante. Entonces me refiero a eso, pues sí, dentro de todo parece, si la interpretación que dice los trabajos de Ken Shen de Texas y de Rand Barry en North Carolina, pues hombre, a lo mejor en la agencia debería decir, bueno, sí, pero nosotros por una observación menor de 3 meses, no se lo imaginaba yo, no la vamos a aceptar, ¿no? Mira, bueno, sí. Mira, la FDA ha puesto que para la autorización por emergencia, de uso de emergencia, quiere que la mitad de los vacunados en el fase 3 se hayan seguido al menos 2 meses. La agencia, la Federal Drug Agency, la agencia americana de autoriza medicamentos, ¿vale? Es que ya uno lo conoce. La EMA es la europea, la FDA es la americana, ¿no? Y la EMA no ha puesto de momento ningún número, porque también va a depender de cada plataforma, de los datos previos que haya. Y en relación a lo que dices tú, Luis, que es una buena pregunta y que no lo he contado, todos los ensayos en marcha, fase 1, 2 y el 3, en todos hay un seguimiento especial de cualquier caso grave de COVID. O sea, está protocolizado que cualquier caso grave hay que documentarlo muy bien, seguirlo muy bien y verlo. ¿Por qué? Por si acaso, cuando se abra el ciego es que de momento las compañías van, caso de COVID, pues uno más, caso de COVID, uno más, y no sabes si está en el placebo o en el vacunado. Solo se va a abrir esos análisis intermedios que digo yo, a no ser que hubiera casos de COVID muy grave, y entonces una señal de que están apareciendo muchos, entonces se abriría el ciego para ver si son vacunados o no, ¿de acuerdo? Pero cuando se abra el ciego, si es que, primero, si antes del ciego empezara a haber un número de casos más allá de lo habitual, se miraría si esos casos son del placebo o del vacunado. De hecho, en algún ensayo clínico ya se ha hecho y hubo un caso, no digo de compañía, un caso muy grave de COVID y resultó ser en el placebo. Entonces, nada. Pero se va a ver si en los vacunados, en algunos se habrá infectado, si hay un caso de enfermedad aumentada. A largo plazo, la única forma que vamos a tener es vacunar y seguir y ver qué va pasando. Pero por contar, con otras vacunas, por contar un caso de la vacuna de meningitis C, se aprobó a la altura del año 2000, en base de respuesta a anticuerpos, Reino Unido la metió en su calendario vacunal, vacunó a todos los niños que nacían y vio una bajada muy drástica de casos de meningitis C. Es un gran éxito, una enfermedad que es fulminante en niños pequeños y que de un día para otro el niño muere, ¿no?
Y lo que es un gran éxito, muchos países, incluido España, empezaron entonces a vacunar con esos datos. Y llevábamos como un año y pico de retraso con Reino Unido. ¿Qué vio Reino Unido? Que al cabo del año se perdía la inmunidad y que la protección de los niños que tenías en el primer año empezaba a disminuir, porque en los niños muy pequeños la inmunidad está muy inmadura y no producía bien. ¿Cómo solucionas el tema? Le das una dosis. Entonces vuelves a subir y proteger. Si es que con las vacunas COVID hubiera un problema de que al bajar la cantidad de anticuerpos pudiera haber algún problema de alguna enfermedad de no sé, estilo dengue, que es toda hipótesis, absolutamente hipótesis, porque no hay ningún caso documentado, o por lo menos sólido, muchos casos de reinfecciones graves. Si hubiera eso, la cuestión es otro pinchazo y vuelves a subir. O sea que esto es, repito que quizás por también transmitir tranquilidad, es que no es la primera vacuna que se evalúa. O sea, sé que tú lo sabes, ¿no? Pero la gente puede pensar que si no se evalúa, si es que la EMA cada año evalúa una o dos, o sea, y llevamos evaluando vacunas y autorizando vacunas. Yo contaba el éxito de polio, pero hay otra gran cantidad de éxitos de enfermedades infecciosas que han desaparecido prácticamente, ¿no? O sea que, sé que puede parecer simplista, pero yo creo que para la agencia esta es una vacuna más, con el foco puesto encima, pero que las agencias sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y no sé, yo a veces he puesto el ejemplo que como fuéramos un taller de coches, sabemos reparar coches, pues ahora viene uno ligeramente diferente que es el COVID, pues apretaremos por aquí o por allá. O sea que, y siempre con todas las cautelas, con todas las medidas y siempre beneficio-riesgo. O sea y aquí hay un riesgo muy importante en muchos grupos de edad, en grupos de personas de riesgo, es que hay una mortalidad del 15%. O sea ¿qué riesgos tiene que tener una vacuna si es que tiene un 90% de eficacia? ¿Qué riesgos tiene que tener para que no compense? O sea, porque al final, imaginémonos que una de estas vacunas encontramos de que uno de cada 10.000 hay un caso muy grave de una enfermedad que se pasa 15 días en el hospital y después le queda una pequeña secuela. Imaginémonos. Y que tiene una eficacia del 99%. Pues que se va a autorizar. Por contar, perdón, a lo mejor me enrollo mucho, si no me cortáis si hay más preguntas, un caso histórico que sabéis muy bien, la primera vacuna de polio, yo contaba la de Salk, pero la que se utilizó también masivamente fue la vacuna de polio atenuada. Al principio, cuando había decenas de miles de casos en Estados Unidos, claro, la vacuna fue espectacular. La vacuna de polio atenuada tenía una ventaja frente a la inactivada, es que producía inmunidad de grupo. Pero ¿qué pasaba? De uno de cada medio millón de niños vacunados le producía polio y le dejaba paralítico. La vacuna, ¿de acuerdo? Claro, cuando tenías 5.000 casos al año, si la vacuna te bajaba a 100, todo uno, porque uno era de la vacuna, pues no había problema. ¿Qué pasó cuando, porque yo he dicho ahí en Estados Unidos que a partir del año 79 no había casos de polio endémico, los únicos casos que había era de la propia vacuna. En uno de no sé, en Estados Unidos que nacerían, había 2 o 3 casos de polio al año producidos por la vacuna. ¿Qué acabó pasando? Esa vacuna se ha quitado. La vacuna que eliminó la polio en Estados Unidos, en el mundo, murió un poco de éxito, porque cuando ya no había polio salvaje, se daban esos pocos casos de la vacuna y se cambió a la otra. En el peor escenario imaginable, que haya una vacuna COVID así, pues habrá que valorar en qué grupos habrá que transmitir toda la información. Aquí nadie va a esconder nada, eso que también hay que tenerlo claro, ni las agencias reguladoras ni salud pública va a esconder ningún dato, es que no entra en cabeza humana, ¿no? O sea que, no sé, he extendido mucho. Adelante. Adelante. Siguiendo ese argumento, hubo en Inglaterra en los años 60-70 precisamente la asociación para eliminar las vacunas de los niños. Y tendrás que los datos mejor que yo, pero me parece que murieron más niños cuando no se vacunaban que cuando sí se pusieron a instalar las vacunas por eso. No hay tanto movimiento social ahora por la eliminación de las vacunas. Quería ver si puedes explicar por últimas el caso de Inglaterra. Yo recuerdo después sobre 60-70. El autismo, a lo mejor se refiere, puede que fuera también, había la de pertussis también fue otro que hubo en Gales también. Sí. O sea, tristemente, pues claro, al final, bueno, y estos años estamos en un mundo más globalizado, con la comunicación nos llega pues, de unas formas tremendas. Y claro, a veces de repente, o sea, es muy difícil en este mundo, y eso es salud pública, luchar contra una foto de una niña adolescente en una silla de ruedas, de un periódico de estos populista.
se pinchó ayer de la vacuna y mira cómo ha quedado. Es que esa imagen es tan brutal en esta situación de hoy en día que es muy difícil, ¿no? Y ahí solo puede entrar la sensatez, el sentido común, ¿no? Y pensar que nadie en su sano juicio, si eso es verdad, no lo va a decir. Yo pongo a veces el ejemplo, si usted se monta en un autobús, a que no le pida al conductor el permiso de conducir, ni la revisión del motor, ni si está borracho, ¿no? Entiende usted que detrás hay una regulación, hay unos mecanismos puestos en marcha para que seleccionen conductores, para revisar el autobús, para minimizar lo máximo que se pueda cualquier tipo de accidente, ¿no? Entonces uno tiene que pensar que en vacunas ocurre lo mismo, que detrás hay todas una cantidad de profesionales que cada caso que haya un problema lo va a mirar, y si hay un problema de reacciones adversas, he contado el caso de la papera, hay vacunas que se han retirado, hay más ejemplos, y se han retirado. O sea, hay que confiar en las instituciones, en que las instituciones, los profesionales, las agencias reguladoras, las autoridades de salud pública, de que hacemos nuestro trabajo y con las mayores garantías, sin ocultar nada al público. Y lo que pasa es que hay mensajes es que son muy difíciles. Sé que desde el Ministerio también están trabajando en campañas para cuando tengamos la vacuna, pues que la gente sea consciente de los datos que hay, de la seguridad que hay. O sea, no sé, por contar otra anécdota más así antigua, si vuelvo a la vacuna de polio, yo decía que esa vacuna que se autorizó en el 53, y ponía el ejemplo de que tras 2 horas y media de reunión, pues ¿sabe lo que pasó? Se autorizó, los datos clínicos eran de 2 laboratorios y se autorizó vacunar a 5 laboratorios. Pues uno de los laboratorios, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pues en uno de los laboratorios hubo un problema, y es que la forma de fabricar no inactivaba bien al virus, y hubo cientos de vacunados que desarrollaron polio por una vacuna mal fabricada. No es la de polio oral, que eso era un problema de otro tipo ahora. Y rápidamente, a partir de ahí, empezó todo este sistema, bueno, no solo a partir de ahí, de que había que regular todo esto. No valía, yo sé fabricar y en una tarde autorizo. A partir de ahí, todo el complejo de autorización de medicamentos ha ido con más exigencias, más garantías, para asegurar que unas situaciones de ese tipo no pasarían. En aquellos momentos supongo que saldría en los periódicos, pero bueno, hoy en día pasa una cosa de estas y puede destrozar uno la campaña de vacunación. Porque la gente también, lo que está pasando ahora, la gente no ve casos de polio, no se ven casos de sarampión, no hay niños que mueren de sarampión o le queda una cardiopatía o un problema, ni mujeres con rubeola que nacen niños con malformaciones. Entonces, no vemos el problema y pues solo vemos, me van a pinchar y a ver, ¿y van a hacer dinero la compañía? ¿O o habrá algo aquí que no está controlado? O sea que vivimos en un mundo complejo, con percepciones complejas, pero yo ahí el único mensaje que puedo dar es confiar en las instituciones y en las personas, bueno, las personas no, en las instituciones y los profesionales que trabajamos en ellas. Sí, al final, en esos casos, sí. Sí, Luis. Sí, yo sí, si doy posibilidad. Mira, esto es una pregunta que es práctica en España. Yo el concepto que tengo es que en España tenemos muy buenas fábricas de vacunas para salud animal, pero que no son fábricas de vacunas autorizadas para humanos. Y la pregunta que te quería hacer, porque sé que hay interés en los medios gubernamentales, es ¿hay una gran o pequeña diferencia entre los requerimientos para las buenas prácticas de producción de vacunas para salud animal y salud humana, o la adaptación de una de esas fábricas de las que hay buenas en España para salud animal a humana es bastante fácil? En lo que yo son exactamente las mismas. Las normas de correcta fabricación de medicamentos veterinarios o humanos son los mismos. Después, para cada vacuna en particular, a lo mejor una basada en adeno tiene unos requerimientos de aislamiento de las salas para evitar que alguien se pueda poner en contacto, diferentes de una proteína recombinante. Pero un adeno animal y uno veterinario, yo creo que son exactamente las mismas. Y una vacuna basada en una proteína humana o veterinaria, las normas de correcta fabricación son las mismas. O sea, ese no es el... Eso es bueno para España. ¿No hay más preguntas ahora? Sí, sí, Luis, adelante. No, al principio de todos los problemas que teníamos
llegado un momento, iba a coger las vacunas más punteras, iba a comparar en un ensayo con todas a la vez, a ver si alguna destacaba sobre las otras. ¿Este proyecto de la Organización Mundial de la Salud crees que se va a llevar adelante o es un tema olvidado? Ahí sí es una buena pregunta. Sabes que la Organización Mundial de la Salud coordinó ese tipo de estudios con la hidroxicloroquina, un protocolo estándar para que siguiera en muchos países, y yo creo que ha sido un gran éxito de una labor de coordinación. Por ser franco, detrás de la hidroxicloroquina no había una compañía o un gobierno que había puesto dinero, vamos a ponerlo así. La hidroxicloroquina es un medicamento muy ampliamente distribuido, y para comprobar que funciona o no y hacer un ensayo clínico, eso cuesta un dinero, ¿de acuerdo? Y había muchos fabricantes que podían fabricarlo, y muchos, lo llamamos titular, compañías que podían ponerlo en el mercado. Entonces, ahí era difícil pensar que uno iba a hacer un ensayo clínico, porque si funcionaba, todas las demás iban a beneficiar sin haber gastado un duro. Entonces, el paraguas de la OMS fue muy útil, ¿no?, para esto. ¿Qué pasa con estas vacunas COVID? La OMS sigue en esa estrategia, y a lo mejor es posible que se ponga en marcha ese ensayo. Eso sé que sigue moviéndose y no lo sé, pero en algunos casos de otras compañías, por lo que yo estoy viendo que ocurre, es que yo tengo mi vacuna desarrollada, tengo el fase 1 y el fase 2, puedo mañana empezar el fase 3, y que tengo que esperar un tiempo a que venga otra compañía y entre en el ensayo clínico, lo que está organizando de la OMS. Entonces, yo creo que eso está dificultando esa iniciativa de la OMS, que a lo mejor se lleva a cabo, Luis, pero que al final la compañía va de una forma autónoma, ¿de acuerdo? Y puede optar por unirse a la OMS, o decir, oye, yo tengo también capacidad para yo desarrollar, hacer un ensayo clínico, igual que ha hecho con otras vacunas, ¿de acuerdo? Pero está aún en pie y a lo mejor se lleva a cabo, no lo sé qué pasará. A ver, hago un pequeño paréntesis para decir que varios mensajes expresan su pena por no haberte oído. Un abrazo de Juan Ortín, también de Pedro García Barreno y Nela, y Juan Bárcena, y varios académicos colegas, pues que también dicen que es una pena, pero bueno. Si está grabado lo podrán ver. Si está grabado lo podrán ver, y yo no sé si, me dirijo ahora a mis colegas de la academia, si tendremos noticia de si podemos decir si mañana podrá tener lugar o no, pero a ver si de aquí a que terminemos, ¿sabéis algo? No sé, si se puede averiguar algo para decirlo y que quede grabado. En cuanto sepamos algo, se avisará a toda la gente. Sobre todo si es negativo, se avisará. Claro, para evitar que la gente esté pendiente. Vale, muy bien, gracias. No, seguimos con el debate. Tenemos tiempo a las 8, sí, en punto, hay que terminar. Adelante. Sí. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice algo, ¿cuál es qué va a ser el límite? La Organización Mundial de la Salud tiene equipos, trabaja en laboratorio, puede tener funcionarios, pero no. ¿Con qué titularidad dice algo la Organización Mundial de la Salud? Primero decirle que yo no soy un experto en ese tema, y le digo lo que yo creo, por si acaso o sea, que lo tenga en cuenta, que no es mi especialidad, pero lo que yo sé, pues la Organización Mundial de la Salud hace un aspecto muy importante de coordinación a nivel mundial en muchos temas, y lo que hace es pedir a los países expertos para hacer grupos de trabajo para dar una respuesta a un tema concreto. Pues por hablar del pasado, yo sé que hace años, antes de que se desarrollaran las primeras vacunas de papiloma humanos, la OMS organizó una gran reunión con agencias reguladoras europeas, americanas, investigadores, compañías, médicos, para ver cómo diseñar los ensayos clínicos con la vacuna de papiloma. O sea, que hace a veces unas actividades de poner juntos a todos los actores y llegar a un acuerdo con toda la información y todo el conocimiento que tienen cada uno de ellos. A nivel de laboratorios, sí que tiene unos ciertos laboratorios o subcontrata alguna actividad con laboratorios nacionales, o sea, de algún país, pero que dan soporte al resto del mundo. Y en lo que yo sé, mayoritariamente trabaja con grupos de trabajo de expertos de varios países, solicita expertos, los países aportan
segundo grupo de trabajo que hace un documento, hace unas recomendaciones y que al final todos esos expertos las aprueban y que lo que yo sé antes de aprobar pues pasan por un montón de filtros y por un montón de países para que tenga un soporte amplio. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante, Juan. Bueno, pues yo quería también darte la carta primero, porque no somos lejanos, el mundo y tal, me parece muy importante. No, yo quería preguntarte, has hablado antes de que la Comisión Europea ha contratado una carrera importante Sí, 1.300 millones. Faltan por cerrar unos pocos acuerdos, pero a sí. distintas Sí, a 6. Naturalmente, esas compañías le han pedido una cantidad económica Sí. por esa reserva, ¿no? Cuando Iberia compra, o sea, Sí. reserva y buco. Sí. ¿Le ha pagado lo mismo a todas? Mire, pues yo, eso yo creo que saldrá publicado cuando tenga que salir, ¿de acuerdo? O sea, no, o sea, yo no tengo los detalles porque no estoy en ese grupo, ¿no? Pero yo entiendo que esos detalles, si no lo son, van a ser públicos, o sea, tiene seguro que hay una transparencia para decirlo, no tendría sentido que no se dijera. ¿Hay una estimación de cuál será el precio de los medios de una vacuna de este tipo? Pues no les sé decir, o sea que es que estas vacunas están desarrollando unas condiciones tan diferentes de otras, porque normalmente en otras quien arriesga el dinero es la compañía farmacéutica, ¿no? Y como pasa con cualquier otro medicamento, si la vacuna da un pelotazo, por decirlo así, que funciona muy bien, pues casi pone el precio que quiera, ¿de acuerdo? Por hablar de las primeras vacunas del papiloma, que había dos compañías, creo que era sobre 100 y pico euros la dosis, yo creo que debe estar en 30 o 40. Al final también hay un ajuste, los países, unos dicen a 130 no, a 50 sí, y con los años se va ajustando el precio, ¿no? Pero esa es una situación diferente porque la primera que llega y ha invertido un dinero, como pasa en la sociedad en que vivimos, pues aprovecha y pone un precio alto, ¿no? Pero en cuanto empieza a haber otros competidores, la situación baja los precios, ¿no? O hay un consumo más amplio. Aquí la situación es tan particular en el sentido de que los gobiernos han puesto mucho dinero para el desarrollo, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo entiendo que muchas de las vacunas, las compañías no van a poder sacar un beneficio, o mínimo, porque si le están financiando la fabricación, pues va a ser precio de coste, o sea, no va a poder ser un precio excesivo. Pero no tengo esa información, no sé. Pero pensando que estas vacunas van para todo el mundo, no puede ser un precio excesivo. Bueno, creo, no estoy seguro que se había publicado. Hubo un momento que cada una de las compañías estas que están más adelantadas, Moderna, Oxford, etcétera, ellos propusieron su precio, pero en línea con lo que tú dices, que estoy totalmente de acuerdo, el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Y por ejemplo, los precios oscilaban. La de la vacuna de Oxford era de las más económicas y el precio que la propia compañía tenía en proyecto poner era unos 12 euros, como la de la gripe de ahora. El otro día fuimos a comprar una, pagamos 12 euros por la vacuna de la gripe. Sin embargo, los de Moderna, que está hecha de una forma completamente distinta, el precio que la propia compañía dijo eran $120 por dosis. Pero bueno, como dice Agustín, estos son proyectos de las compañías, cada uno saldrá al mercado como pueda y luego el mercado pondrá cada uno en su sitio. Pero bueno, es lógico que ellos hagan números, hagan cálculos y por el coste de la de Moderna, que está basada en un RNA que les debe de haber costado bastante producir, no sé bien por qué, la verdad, y por los problemas de inestabilidad que tienen las vacunas basadas en ese material, pues el precio con el que salieron era muy caro, $120 por dosis, comparado con la de Oxford. Sin embargo, la de Oxford, lo que pasa es que a veces si tú no has entendido bien las cosas, pues te confundes. Lo digo porque, por ejemplo, el gobierno americano había financiado parcialmente la vacuna de la Universidad de Oxford, de AstraZeneca y tal. Y cuando ellos dicen un precio, tú no sabes si es que la compañía ya ha descontado en los costes que ha tenido
ese dinero que le ha dado el gobierno del Reino Unido, por ejemplo. El gobierno del Reino Unido dio un montón muy grande de dinero y también le dieron dinero a los americanos. Y claro, entonces, ¿han descontado eso ya o es que en parte ya está pagada por los gobiernos? Es como lo que nos vaya a costar a nosotros, los particulares, si la Unión Europea ya ha puesto dinero de la Unión Europea. Pues no será el precio real, será un precio político, por decirlo de alguna manera, colaborativo. Pero lo que sí que sé el día que eso se dijo es que el mismo día se anunciaron, en el mismo momento, que oscilaban de 12 euros a 120. Todo se saldrá, toda esa Más información. preguntas, ¿tenéis algo más? Yo tenía una más así de tipo inmunológico. ¿Se ha entendido bien la razón del fracaso de las vacunas contra el virus respiratorio sincitial que has mencionado, que era algo que planea también, claro? ¿Eso se ha llegado a entender a nivel inmunológico lo que ocurrió? Porque hay otros inmunólogos aquí que podrán responder mejor que yo. Bueno, Ahí se abre la valora, pregunta. sí, no, pero se valora, no he querido entrar y también se valora aquí que la respuesta inmune celular hay dos tipos, no he querido entrar, es que le llaman TH1 y TH2, y que la que funciona bien con virus que dispara una serie de elementos del sistema inmune es la TH1, y aquellas vacunas dijeron una respuesta tipo TH2 que ayer comentaba Luis, con neutrófilos, con determinado tipo de células que reaccionan al patógeno de una forma muy agresiva, y el daño no era el virus, el daño es el sistema inmune que reacciona de una forma súper agresiva contra el virus y es el que causa el daño. Yo creo que hay finalmente establecido lo que ha pasado, no hay claros, porque se hablaba, hay alguna publicación que habla, si no recuerdo mal, de que era al hacerlo con virus inactivado, y en algún caso se dice que es que lo que pasó a lo mejor con esas vacunas antiguas es que tenía un contaminante celular y que a lo mejor era el contaminante celular inactivado el que producía la respuesta, o sea que está un tema difuso. Lo único, fíjate ahí, por hablar de las vacunas, ahora en respiratorio sincitial es un virus que espero que en unos años tengamos vacuna y mucha actividad en el campo, y ahí la clave, y veremos si con este virus pasa algo, no lo he contado, es que la proteína de fusión, la proteína clave que que permite la fusión, es muy metastable y hay una estructura prefusión y posfusión. Y la proteína sola, por sí mismo, se cambia mucho a la posfusión. La posfusión, que es un cambio conformacional tremendo, induce anticuerpos que no valen para nada, que no neutralizan. Y los anticuerpos que neutralizan son los que van con la prefusión. Y muchos de los abordajes que se hicieron, incluida con esta vacuna, la mayoría de proteína F que estaba era la posfusión. Las últimas vacunas lo que han hecho ha sido utilizar mutaciones para estabilizar la proteína en una estructura prefusión, que es la que induce anticuerpos neutralizantes. Entonces, parece que es posible que pronto tengamos una vacuna, y no ha habido con ninguna de las nuevas, y esto, en estas vacunas sí que se ha ido... usted pruebe este experimento primero en niños de 5 a 10 años, después de niños de 2 a 5, de 1 a 2, seropositivos, de 6 a 12. Estamos en esa escala, esperando 6 o 8 meses, un poco por ligarlo con la pregunta antes de Luis, cuando hay una experiencia negativa de algo, pues nosotros somos súper rigurosos y buscando que no haya un problema de seguridad. Y termino con este virus, también la proteína Spike tiene una estructura prefusión y posfusión, y la gran mayoría de las vacunas han metido mutaciones para estabilizarla en esta forma de prefusión. ¿Hay alguna? Vamos a ir terminando, pero ¿tenéis alguna? Sí. No hay preguntas, sino si ya... Bueno, déjame que haga una última de la charla. Probablemente no llega la información porque imagino que es difícil, pero te iba a preguntar sobre la famosa vacuna de Putin, la rusa, que hace ya meses que se anunció bombo y platillo, etcétera, y anda todo el mundo esperando la vacuna, y la pregunta obvia para la persona de la calle es ¿qué está pasando con esa vacuna? ¿Se sigue adelante con los ensayos? ¿Sabéis algo? Pues mira, no sabemos nada, Esteban. O sea, sabemos la publicación que hay, creo que fue un papel de Lancet con muy poquitos datos, realmente tan limitados que es imposible de valorar si eso funciona o no. Y
las compañías, la rusa incluida, tiene la opción de ir a la EMA a contar lo que está haciendo, pedir asesoría y contarnos y a partir de ahí ayudaríamos como a cualquiera. Ha venido incluso alguna compañía china a interaccionar a la EMA, o sea que todas tienen abierto esa opción de contar allí datos dentro de un ambiente de confidencialidad. Pero no lo han hecho. De momento no, lo mejor mañana vienen y lo único que sabemos es lo que está en la prensa, ¿no? Lo mejor funciona muy bien, pero es que no hay datos, o sea, el problema de esto es, sin datos, pues es imposible sacar ninguna conclusión. Ana, adelante, si quieres decir algo. La idea que tiene el técnico es esta noche mismo hacer disponible la grabación. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y mañana lo antes posible avisaría caso de que no se pudiera Hacer. la conexión de YouTube. O sea que, digamos, si me están grabando en este momento, que esta grabación va a estar disponible pronto, y yo, de cara a la grabación, reitero las disculpas y esperemos que para mañana, si no hay ninguna noticia en contra, si no se dice nada, mañana podremos tener la tercera sesión. Y termino agradeciendo de nuevo, Agustín, tu presentación y a todos por vuestra presencia. Hasta mañana, esperemos. Muy bien, gracias. No. Si os es posible mandar una